Ah, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez. Gracias por acompañarme. Cada vez somos más. Eso me pone muy contento. Olga Sacomano, ¿cómo estás, Olguita? Facu Pastor, gran personaje, gran periodista, un gran libro sobre la muerte de Rodolfo Walsh, lo recomiendo absolutamente. Estoy bien, gracias, Olga. Estoy menos triste que la vez pasada, muy preocupado por la situación del país. Espero que nuestros gobernantes sepan encontrar alguna solución a esta crisis que es muy seria. Hola Pablo Chicarelli, ¿cómo estás? Marta Delfino Navarro, Cristina Spiros, Vane Mink, ¿cómo estás, Vane? Mucha gente conocida, amiga, me alegro mucho, gracias Olga. Marisa Traverso, Sin un dólar, Sadist. Estoy mejor, sí, estoy, como ya dije, estoy mejor de ánimo, pero preocupado. Gracias. Capilla del Señor, los pagos de Félix Luna, como no. El molino, el famoso molino de Félix, de Falucho. Un gran persona. No coincidimos absolutamente con nuestra orientación porque era un honesto liberal y yo me incliné por una versión histórica más nacional, más popular. Pero él fue un maestro, sobre todo nos enseñó cómo escribir para la gente. O sea, él nos enseñó a escribir para la gente. Normalmente los especialistas escriben para los colegas, o sea, los historiadores escriben para los historiadores, con citas, dando por sentido, dando por sentado, cosas que en realidad el lector no conoce. En cambio, Farucho nos enseñó a escribir para la gente, cosa que yo he tratado de hacer. Sí, es un tema interesante el de hoy, ¿no? Se me ocurrió avisar qué tema y se ve que interesado porque muchos respondieron. Vamos a esperar a que entren más. Mauro Matías Abad, Eje Pesa, Javier Costilla, wow, amigos y amigas, vamos a esperar un poquito más, todavía muy temprano. Alicia, 45, Fernández, Raíces de mi Tierra, San Carlos, Daniel Iglesias, hola Daniel, Cristian Diego Perucho, Emma Fernández, día gris hoy, ¿no? Buen día para leer, para pensar, buen día para hacer planes, para escuchar buena música, para tener un buen libro. Estoy leyendo un libro de alguien que me recomendó un amigo mío, que son las enseñanzas de un sabio indígena tolteca que se llama Miguel Ruiz. Y la línea vieron de los libros ¿se acuerdan de Castaneda, ¿no es cierto?, sobre la sabiduría mexicana, sabiduría maya, no me acuerdo qué era. Y es interesante, es muy simple, habla de las cosas profundas de la vida de manera muy simple, pero es interesante, tiene varios libros, así que bueno, estoy empezado por uno que se llama El amor, algún título sobre el amor, no lo tengo. Las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Un poco fue como el primero, el que escribió el mexicano, el que escribió traduciendo lo que decía Don Juan, Carlos Castaneda, que seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes han leído.
Está bueno leer también ese tipo de libros, de vez en cuando, una especie de conocimientos muy simplemente expresados, pero muy profundos. Los cuatro acuerdos, exactamente, eso es lo que tengo que leer, porque no lo conseguí en la librería. ¿Me recomendás? ¿Está bien? Lo pedí que me lo trajera y me avisaron que ya me lo habían traído, así que mañana lo voy a ir a buscar. ¿Lo leíste? ¿Te gustó? ¿Es interesante? Muy bien, historia de mujeres, Vicente Gato, Eduardo Daglio, hombre de sabiduría, sí, sí. Estoy hablando de Ruiz, ¿no? Te recomendás La madre de Frankenstein de Almudena Grande. Yo le conocí bastante a Almudena Grande, la entrevisté para un programa mío de televisión, me pareció una persona muy encantadora. Murió hace poco, creo, ¿no? He conocido mucha gente en mi vida y Almudena Grande es una persona muy comprometida con la política de su tiempo, inclusive de su país, Colombia, ¿no? Inclusive corrió serio riesgo su vida y demás, una buena escritora, Almudena Grandes. Estela Maris, sí, muy bueno, te gustó. Estás hablando del de Ruiz, el Unida, Carneo Betina. Bueno, un poquito más y empezamos. Silvia Donati, Noel Galván, bueno, muchos. El protagonista es un doctor, sería un doctor Frankenstein, seguramente. Bueno, hoy vamos a hablar de si es posible ser feliz siendo viejo. Y empecemos por contestar que sí, que es posible ser feliz siendo viejo. Es un tema que por supuesto me interesa por mis 80 años. Pero más de eso es un tema que siempre me interesó. Inclusive yo diría que los viejos tienen, por algo que vamos a ir desarrollando, más posibilidades de ser felices que los más jóvenes. Eh, ¿Qué es ser feliz? Esa es la principal dificultad de esta charla, ¿no? ¿Cómo definimos la felicidad? Sartre dijo una frase que se la robó en realidad un personaje de León Tolstoy, que dice: la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y esto, si lo vemos en profundidad, tiene mucho que ver con las cosas que hemos ido viendo en mis charlas en relación al deseo, ¿no? Al deseo propio, el estar en contacto con el deseo propio. Sabiendo que no es fácil estar en contacto con el deseo propio, hay muchos obstáculos para eso. Por ejemplo, nuestros padres tienen muchos deseos en relación a nosotros, inclusive ya cuando nos ponen el nombre, ya nos están expresando un deseo, que seamos parecidos al papá o al abuelo, o que no tengamos nada que ver con ellos. Algunos son nombres, ¿no? Como Dolores, como Soledad, Pilar. Y por eso es la adolescencia, ¿no? La adolescencia es la necesidad y la posibilidad de romper esos acatamientos a los deseos, para decir, lo hace a través de la rebelión. Y a veces los padres no lo entienden, ¿no? Y a veces se rebelan contra la rebelión de los hijos. Tema complicado, pero bueno. También están los deseos sociales. Dijimos, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad capitalista. La sociedad capitalista de consumo desea que nosotros deseemos consumir. Nos impone una necesidad de consumo que está en la base de la venta de muchos productos innecesarios o no suficientemente necesarios. Y también está en la base de la inseguridad, ¿no es cierto? O sea, se mata o se secuestra, o se roba para tener aquello que la sociedad te impone que es muy importante tener. Y si no podés o si no querés tenerlo honradamente a través del trabajo, bueno, te las vas a ingeniar para hacerlo de alguna manera delictiva. Eso está en la base absoluta de la inseguridad, del delito, ¿no?
Entonces, la felicidad, tomando esta frase de Tolstoy y Sartre, diríamos que la felicidad tiene que ver con estar en contacto con lo que uno es, con lo que uno hace, con lo que uno quiere. La posibilidad de estar en contacto con el propio deseo, con el que es de uno, el que no es de otro, desear lo que uno tiene que desear. Es decir, la felicidad tiene que ver con que uno es lo que debe ser. Y uno desea lo que es bueno para uno y hace lo que es bueno para uno. No es fácil. Y generalmente son momentos, ¿no? No son grandes territorios, grandes temporadas, digamos, sino que son básicamente momentos. Temporadas que son más propensas, digamos, ¿no? A esto que estamos mejor preparados para ser felices. Sí, muchas cosas se han dicho en el arte, en la literatura, ¿no? Sobre la vejez. Y generalmente se han tomado dos posiciones, una posición de elogio a la vejez y una posición de crítica o de lamento. La posición del elogio, por ejemplo, de Platón. Platón, acá noté algo, decía que la edad de la vejez es típica, en la elogia, hay prudencia, hay sagacidad, hay discreción, hay buen juicio. En cambio, Aristóteles, para hablar de los grandes filósofos, no estaba de acuerdo con esto. Y decía que lo que era típico de la vejez era el mal carácter, el viejo veleidoso, desconfiado, colérico, cobarde. Todas esas son las cosas que pensaba Aristóteles en relación de la vejez. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con Platón, ¿cierto? Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de las que vamos a hablar ahora. Francis Bacon, miren, de cuánto está hablando hace cuánto tiempo, en el siglo XV, siglo XVI, habló por primera vez del condicionante social de la longevidad, de qué manera el concepto que se tiene sobre el viejo. Se habrán dado cuenta que no tengo un empacho en decir la palabra viejo o vieja. Lo he dicho otras veces, ¿no? La palabra vejez me parece una palabra muy noble, que justamente el viejismo, es decir, la negación de la edad avanzada, hace que parezca una mala palabra, una palabra que hay que reemplazarla. Así es como hay una gran cantidad de sinónimos, ¿no? Persona mayor, tercera edad, grande, etc. No hablemos de vieja y vieja, yo soy viejo. Si no empezamos por reivindicar la palabra viejo o vieja, nos va a ser muy difícil hacernos amigos de la vejez. ¿Por qué digo que es posible ser feliz en la vejez? Los viejos, bueno, primero vamos a hablar del viejismo, es decir, por qué hay una mala fama, diríamos, de la vejez. Por supuesto, la angustia mayor del hombre es la muerte. O sea, lo que el ser humano, el hombre, la mujer, lo que el ser humano no puede aceptar es que va a morir. Eso es inaceptable, o sea, produce una angustia profunda que de alguna manera la propensión es a negarlo. Fíjense que las tres grandes áreas de la vida humana, que son la filosofía, la ciencia, la religión, son formaciones culturales de negación de la muerte. O sea, la filosofía, porque es tratar de entender. La filosofía trata de entender lo que hasta ahora es inexplicable. La ciencia, lo que busca en última instancia la ciencia, es la inmortalidad. Lo que ha logrado, sin duda, si se dan las condiciones sociales, económicas, etc., es prolongar la vida. Hoy el promedio de vida está en 75 años. San Martín murió a esta edad y era un viejo,
en esa era un viejo. Y las religiones son aquellas formaciones culturales que se ocupan de prometernos otras vidas, es decir, que no morimos, sino que pasamos a otra vida, cumplida cierta condición, ¿no es cierto? Gracias por seguir entrando. El tema es cómo abordamos los viejos la vejez. Y en general los viejos y las viejas compartimos, hemos hecho nuestros los prejuicios ante la vejez, entonces la enfrentamos mal. Es decir, nos parece que es una gran desgracia llegar a la vejez, inclusive la anticipamos como una enorme desgracia. Por supuesto, no es algo para descorchar champán, pero es algo que va a suceder, que sabemos que va a suceder y que de alguna manera tenemos que tratar de aceptarlo como algo normal. No como cuando se dice lo sorprendió la muerte. No, la muerte no te puede sorprender, porque sabes desde siempre que te vas. Lo importante es ver de qué manera podés transitar mejor ese conocimiento, esa seguridad de tu finitud. La cuestión es que los viejos somos mal mirados porque de alguna manera representamos para los demás la muerte, la cercanía, la proximidad de la muerte. Es decir, ellos ven en nosotros un espejo que no querrían ver. Eso es una parte importante del viejismo, que también se puede llamar edaísmo, es decir, el rechazo a la edad, a la vejez. Pero ahí surge un problema, es decir, que nosotros también, las viejas y los viejos, nos hacemos cargo de ese rechazo social, cultural. Y nosotros mismos nos negamos la posibilidad de transcurrir la vejez de la mejor manera posible. Vamos a detenernos un poco en esto. La vejez puede ser una edad maravillosa. La vejez es una edad que tiene menos exigencias que la juventud, pero decía, a lo mejor es más posible ser feliz a un viejo que a un joven que está apremiado por las obligaciones, la cuota, el colegio de los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que estamos hablando de una vejez de gente que puede valerse por sí mismo, es decir, no estamos hablando de los viejos que tienen que ir a hurgar en los basurales para comer algo. Lamentablemente eso sucede y para ellos yo no tengo palabras. O sea, creo que son vidas arruinadas, son vidas que deberían cargar en la responsabilidad de muchos. Pero quiero hablar de los viejos que podemos tomar algunas decisiones. En cierta medida está asociado vejez con deterioro, ¿no? Se supone que la vejez es un proceso de deterioro inevitable. Los viejos y las viejas vamos cumpliendo años y nos vamos deteriorando. ¿Para quién dijo esto? Sin embargo, parece cierto, o sea, en general uno ve a muchas viejas y muchos viejos, afortunadamente hay excepciones, pero seamos sinceros. Algunos de ustedes mismos, o parientes o sus padres. Es como si los viejos y las viejas asumiéramos la verdad de esa imposición cultural del deterioro y entonces no hacemos nada para evitar el deterioro. ¿Saben quién se dio cuenta de esto? El COVID. El COVID se las tomó como víctimas principales a las viejas y a los viejos, saben ustedes perfectamente eso. Pero no está de ninguna manera explicado que esa sea por alguna razón biológica que tiene que ver con los años, sino que tiene que ver con que toda enfermedad se ensaña con aquellos que tienen las defensas bajas. Un estado físico malo
O sea, todas las condiciones necesarias para ser víctimas. Eso es muy claro. La vejez no tiene por qué ser deterioro. Por supuesto que hay condiciones biológicas que disminuyen. Uno escucha menos, uno ve menos, tiene menos energía sexual, aunque esto hay que matizarlo un poco, porque esto viene a tener que ver con algo que para mí es importante decir, el cuerpo. Las viejas y los viejos estamos sentados que el cuerpo es algo que arrastramos desde los 40, 50 años, caminando con dificultad, evitando las escaleras, llevando el cuerpo de guardia en guardia o de consultorio en consultorio. Abandonamos el cuerpo. Los seres humanos abandonamos el cuerpo a nuestros 40, 50 años. Y yo creo que es importante, eso ya lo saben, que a los que siguen mi Instagram, sabrán que para mí es muy importante que las viejas y los viejos hagamos, o sea, incorporemos nuestro cuerpo, seamos nuestro cuerpo. O sea, trabajemos nuestra vitalidad, nuestra energía, nuestra sexualidad, nuestros músculos. Seamos cuerpo también. Sobre esto se monta sobre todo esa calificación que no pasaba así en la Roma antigua, en que eran sexualmente muy libres. Fue después el platonismo y fue el cristianismo quien impuso el tema del bien y del mal. Y la mente, el cerebro cayó del lado del bien y el cuerpo cayó del lado del mal. El cuerpo es el mal porque es como la sede del pecado. Allí está, es decir, el cuerpo es el que peca, es el que se come la manzana, es el que tiene relaciones sexuales, es el que desea. Y eso pasan a ser pecados. O sea que el cuerpo es algo que de alguna manera ya siempre estuvo en el límite de lo aceptable e inaceptable. Y yo creo que dentro de ese viejo feliz, o capaz de ser lo más feliz posible, o ser feliz a veces, tiene que ver con un viejo que está en contacto con su cuerpo. Una cosa es la práctica, ¿no es cierto? Yo recomiendo hacer gimnasia todos los días. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer gimnasia 20, 30 minutos por día. Y yo creo que se puede hacer más, mejor. Y cada uno haga lo que puede, es decir, que camina, pero que camine en serio, o sea, que no sea el caminar, no sea un pretexto, como por ahí cuando vos haces algo, y dices, sí, yo salgo a caminar de vez en cuando. No sirve, eso es peor, porque eso tranquiliza la conciencia. No, si yo hago, yo camino, no, eso no sirve para nada. Al contrario, por eso digo, es negativo porque lo convence a uno que hace algo cuando en realidad no lo está haciendo. Es importante, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con pesas, bicicleta fija, recomiendo muy especialmente la bicicleta fija. Es algo que se pone en cualquier lugar de la casa, se puede regular la intensidad, uno la pone frente al televisor o para escuchar música, uno puede seguir las actividades de la vida, puede dictar cartas, se puede hacer 10 minutos, después otros 15 minutos mientras se espera la hora de la comida o cuando hay un rato antes mientras hay un partido de fútbol. O sea, pesas y gimnasia, uno puede armar un pequeño gimnasio en su casa. Yo tengo ese aparato que ustedes conocen, que a veces lo muestro, lo tengo al lado de la cama de mi casa. No sé si es especialmente estético, pero es útil. Por supuesto, bueno, también lo que dicen, bueno, me gusta ir a nadar, sí, pero es una complicación ir a nadar. Si tiene mucha voluntad, sí, pero cuando no hace mucho frío, hace mucho calor, está lejos. No es tan fácil. Al que le gusta andar en bicicleta, y sí, está bien, pero ojo con la seguridad de andar en bicicleta. Por ciertos lugares sí, por otros lugares hay que tener cuidado. La bicicleta es uno de los objetivos de robo más
codiciados. Pero ya le digo, lo que a cada uno le quepa, al principio le va a costar, le va a dar una fiaca tremenda. Hágalo de a poco y va a ver que el cambio es extraordinario. Es extraordinario. Cómo se regula la presión arterial, cómo se regula el colesterol, el azúcar, la vitalidad, la sexualidad, la energía. La cuestión es que entonces quedamos a la conclusión de que es importante el cuerpo de la vejez. Fíjense que las personas, de nuestro prejuicio, nuestro propio, muchas veces se habla de lo mal que trata la sociedad a los viejos. Estoy de acuerdo, son una sociedad de consumo, los viejos somos malos consumidores, o sea, los malos consumidores estamos castigados. Pero ¿qué hacemos los viejos y las viejas con la vejez? Nos cuesta mucho asumirla. Hace un tiempito estaba en un Super Puma mirando a la platea, mucha gente. No había una sola cana de mujer en toda la platea. Parece que está bien, puede ser una cuestión de coquetería, pero ¿qué problema hay con las canas? O sea, ocultándolas siguen estando. ¿Qué problema con las arrugas? ¿Por qué hay problemas con las arrugas? Además, no es cierto que las arrugas se diluyen con ponerse una crema. Hay toda una industria, ¿no es cierto?, basada en la negación que hacemos las viejas y los viejos de la vejez. Como si pudiéramos ocultarla, entonces nos teñimos, nos ponemos cremas para las arrugas. Asumamos que son parte de nuestra vida. En fin, no estoy pronunciándome en contra de estas artimañas, diríamos, de la belleza femenina y masculina también. Sino estoy diciendo el por qué usted se tiñe, el por qué usted se pone crema. Porque usted no acepta la vejez tampoco. Y la vejez hay que aceptarla para vivirla plenamente. Para vivirla plenamente. Uno se tiene que preparar para la vejez. Lo ideal sería que uno sabe ya cuando es joven que va a ser viejo. ¿Qué duda hay? Ahora, no es pasar a la acción, la actividad física, dice el país, son esos 2 minutos de terraco. Absolutamente de acuerdo. Son esos 2 minutos iniciales y después, importante que uno encuentre el placer. Después es muy placentero hacer eso. Como les decía, hay que prepararse para ser viejos. Hay que prepararse para ser buenas viejas y viejos, para tener buenas vejeces. Les voy a leer un poema de Francisco de Quevedo. Ustedes saben quién es Francisco de Quevedo, un poeta del siglo de oro español, a caballo entre el 1500 y el 1600. Y solía hacer el humor. Fíjense en lo que dice. Que los años por ti vuelen tan leves, pides a Dios, que el rostro sus pisados no sienta, y que a las greñas, pelo bien peinadas, no pase corva la vejez sus nieves, can. Esto le pides, y borracho bebes las vendimias en tazas coronadas, y para el vidente tuyo las manadas que apulía pasta con bocados breves, comiendo. A días le pides lo que tú te quitas, a Dios le pides lo que tú te quitas, la enfermedad y la vejez te tragas, y estar de ellas exento solicitas, pero en rugosa piel la deuda pagas de las embriagueces que vomitas y en la salud que comilón estragas. Ese es alguien que se está preparando muy mal, ¿no es cierto?, para la vejez. Muy posiblemente está acelerando la muerte. Cuando va a ser viejo, porque acelera la muerte, ¿no? Comer mucho, emborracharse, hacer una mala vida. Voy a parar para decirles algo. A partir de agosto, seguramente, digo seguramente porque quiero hacer una prueba, voy a cambiar este sistema si les parece bien, me gustaría que opinaran, de los vivos, y lo voy a reemplazar por filmaciones mías
quizás porque me cansa un poco ver mi cara una al lado de otra. Quiero hacer como poder conversar con ustedes, pero desde mi escritorio, quizás paseando por algún lado, darle un poco más de dinámica. Creo que esta forma en que yo estoy trabajando es un poco pasada ya. Creo que fue muy útil, por ejemplo, en tiempos de la pandemia y demás, pero lo que me siento es que esto ya es, que tengo que cambiar el formato. O sea que a partir de agosto vamos a hacer algunas pruebas. Espero que les guste, que opinen, si les parece bien, ¿no? Pache, una copa de Malbec. Sí, eso está, por supuesto, está comprobado que algo de vino no hace mal, ¿no? Por lo menos algo que propagan las bodegas. Lo que pasa es que también depende del tamaño, en fin, ya se sabe, ¿no? Una cosa es una copa de Malbec y otra copa es... Me acuerdo de alguien que una vez yo le pregunté, ¿usted toma? Y dice, no, por comida. Una copa no dice, no, una botella. Bueno, es distinto, ¿no? Fíjense algo, estaba muy interesado en leerles algo que encontré en un medio periodístico. Es una información periodística, no es una información científica, es una información periodística sobre una investigación científica que la hizo el director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington, que se llama... a ver acá no tengo... Doctor Monchi Yuri. Se los leo. Después hagamos algún comentario. El director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington sostiene que el cerebro de una persona mayor es mucho más plástico de lo que comúnmente se cree. A esta edad, la interacción de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se vuelve armoniosa, lo que amplía nuestras posibilidades creativas. Acuérdense que en general uno utiliza el hemisferio izquierdo. Es por eso que entre las personas mayores de 60 años se pueden encontrar muchas personalidades que acaban de iniciar sus actividades creativas. Esto es algo que yo siempre he dicho, es un ejemplo, a lo mejor ustedes me lo han escuchado, que la posibilidad de que un viejo sea feliz también es poder aprovechar toda esa etapa de edad que viene después, por ejemplo, después de la jubilación o después de los 60 años, que es el momento que yo llamo, así lo bauticé en el último congreso de gerontología que hubo, la edad de pagar las propias deudas. Es decir, es una buena edad, uno tiene menos apremios, a lo mejor ya no tiene que ir al trabajo, está menos apremiado, está más pobre sin duda, pero bueno, pero tiene un poco más de tiempo para uno mismo y entonces puede desarrollar aquellas actividades o aquellas vocaciones que no lo hizo hasta entonces. Quiero decir, por ejemplo, le doy un ejemplo, San Martín. Miren usted qué ejemplo le voy a dar. Nuestro gran libertador, una persona extraordinaria. Cuando se va al exilio, perseguido por Rivadavia y los suyos, se va a Francia, su gran amigo Tomás Guido, que está enterrado con él en la catedral, le escribe que está muy preocupado de qué va a vivir San Martín, porque el gobierno argentino, con el cual está en gran conflicto, no le envía lo que le debe por su tarea en el ejército. Y el San Martín le contesta que no se preocupe, que él va a vivir pintando marinas en abanicos y en cerámicas. Es decir, San Martín pintaba marinas. Inclusive se dice, yo no lo he podido confirmar, pero lo dice algún historiador chileno, que en el sótano, en los depósitos del Louvre, hay 2 marinas de San Martín. No sé. Puede ser que sea cierto, o sea, no sé si era un gran pintor, pero pintaban. Y en los tiempos que él estuvo exiliado, desarrolló esa capacidad. Tocaba la guitarra, estudió con Sors, que era antes de viajar a las Provincias Unidas, es decir, cuando él estaba todavía en España, pero retomó el estudio cuando en su exilio. San Martín siempre fue una persona que le interesó la vida cultural.
Sabido es, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional de Chile se formó con los libros de él, de su propia biblioteca que donó. Cuando estuvo en Francia, se hace muy amigo del Marqués de la Marisma, que es de alguna manera un poco un sponsor de él, es un hombre muy rico, y con él ingresa en la vida cultural francesa, ¿no? Se hace amigo de Gerard de Lebral, de Solá, de los grandes escritores, y también de Giacomo Rossini, que es el compositor de ópera, ¿no? Y da inclusive en su biografía y la nota que fue al estreno de la ópera Guillermo Tell, invitado especialmente por Rossini. O sea, lo que acá dice es que se pueden encontrar muchas personalidades que comienzan la actividad. No estoy hablando ya de los que fueron hasta muy viejos como Picasso o como Héctor Alterio, que sigue hace 90 y pico años, sigue trabajando, inclusive Pepe Soriano. Estoy hablando de quienes empiezan, que pagan deudas consigo mismos, hacen aquello que no han hecho hasta ese momento. Otro ejemplo de nuestra historia es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre en sus años finales de su vida, cuando ya es una persona grande, cuando es un viejo, para decirlo con la mejor palabra, dice que su verdadera vocación siempre fue la poesía, que se vio obligado a todo lo de la política y las batallas y demás por su oposición a Rosas, pero que su verdadera vocación fue la poesía. Y siendo viejo publica sus poemas de juventud y traduce la Divina Comedia, nada menos semejante tratado, como saben, de Dante Alighieri, la traduce al español y como es de un italiano antiguo, la traduce a un español antiguo. Una epopeya realmente. Sigo leyendo lo de el director médico de la Universidad de Nueva York, de George Washington. Por supuesto, el cerebro ya no es tan rápido como en la juventud, sin embargo, gana en flexibilidad. Por eso, con la edad, es más probable que tomemos las decisiones correctas y estamos menos expuestos a las emociones negativas. Miren cuántas cosas positivas. El pico de la actividad intelectual humana, bueno, vamos a creerle, ¿no? Ocurre alrededor de los 70 años, cuando el cerebro funciona con toda su fuerza. Bueno, si esto es así, si esto está comprobado científicamente, fíjense qué desperdicio, ¿no?, de la sociedad en general, cuando ya decide que, ya cuando hemos llegado a los 65 años ya no servimos para nada, ya debemos que irnos a esperar la muerte, cuando acá este hombre, que es nada menos que el director de la Facultad de Medicina de Washington, dice que es la edad, mejor edad intelectualmente. Y lo explica, dice, con el tiempo aumenta la cantidad de mielina en el cerebro, sustancia que facilita el paso rápido. Claro, la mielina es lo que recubre los nervios y es lo que de alguna manera permite una mejor transmisión de los estímulos. Debido a esto, las habilidades intelectuales se incrementan en comparación con la media. Y el pico de producción activa de esta sustancia cae entre los 60 y 80 años. También es interesante el hecho de que después de 60 años una persona puede usar los dos hemisferios al mismo tiempo. Esto le permite resolver problemas complejos. El profesor Monchi Uri, también en un estudio de la Universidad de Montreal, establece que el cerebro de una persona mayor elegir el camino, esto es la Universidad de Montreal, en Canadá, que consume menos energía, corta lo innecesario y deja solo las opciones correctas para resolver el problema. Se realizó un estudio, escuchen ustedes, en el que participaron diferentes grupos de edad. Los jóvenes se confundieron mucho al pasar las pruebas, mientras que los mayores de 60 años tomaron mejor las decisiones correctas. ¿Será cierto? ¿Será científicamente comprobado todo esto? Bueno, un poco. Siempre pensamos que era así, ahora esto inclusive aún más allá de una visión optimista, pero es bueno tenerlo en cuenta.
porque si no, los viejos y las viejas no creemos que realmente tenemos menos capacidades por ser viejos o viejas. No es cierto. Según esta Universidad de Montreal, características del cerebro de una persona mayor. Escuchen ustedes, las neuronas del cerebro no mueren, como dicen todos los que los rodean. Las conexiones entre ellos simplemente desaparecen si una persona no se dedica al trabajo mental. ¿Escucharon? Las neuronas del cerebro no mueren. Simplemente dejan de estar conectadas si uno no hace trabajo mental. 2. La distracción y el olvido aparecen por sobreabundancia de información, por lo tanto, no es necesario que concentres toda tu vida en nimiedades innecesarias. Está bueno. En la vejez, bajar el nivel de... no ver demasiado noticiero, no ver demasiado... O sea, no tenemos la capacidad de absorber tanta información. Tranquilo. 3. A partir de los 60 años, una persona al tomar decisiones no usa, de nuevo el tema de los hemisferios, no usa un hemisferio al mismo tiempo como los jóvenes, sino ambos. Como saben, el cerebro está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, cada uno tiene sus capacidades, y acá dice que los viejos aprendemos a usar los dos al mismo tiempo, siempre y cuando mantengamos activos la mente. Conclusión, si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene una actividad física factible y tiene plena actividad mental, las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad, sino que hasta pueden crecer, alcanzando un pico, etcétera, etcétera. Así que no le tengas miedo a la vejez, dice acá, esfuérzate por desarrollarse. Intelectualmente aprende nuevas manualidades, haz música. Acá está el tema de las deudas con uno mismo que yo le decía, ¿no? Aprende a tocar instrumentos, pinta cuadros, baila, interésate por la vida, conoce y comunícate con amigos. Haz planes para el futuro, viaja lo mejor que puedas. No olvides ir a tiendas, cafés, conciertos. No te encierres solo, es destructivo para cualquier persona. Vive con el pensamiento. Todas las cosas buenas están por delante. Interesante, ¿no? Más positivo de lo que hasta ahora se pensaba, pero es muy interesante que aparezca en un trabajo científico esto, ¿no? Bueno, ¿sí? O sea, se puede ser feliz siendo viejo. Casi diría que hay una obligación de viejas y viejos de ser felices. La obligación es no dejarse caer. La obligación de todo viejo y todo viejo no convencerse a sí mismo de aquello que la sociedad lo quiere convencer, y es de que la vejez es sinónimo de deterioro. No. Hagamos ejercicios mentales, mantengámonos activamente. Digamos, bueno, la crisis dificulta todo, bueno, pero hay muchas actividades gratuitas, ¿bien? Los centros culturales, en todos los municipios, en todos siempre hay algo gratuito, baile, experiencia, talleres. Incorpórense, manténganse en movimiento. Y cuando tengan fiaca, la fiaca es uno de los peores enemigos de la vejez. Superen la fiaca, claro, cuando hace frío, como que tampoco hizo tanto frío, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Me parece que es un tema que da para mucho, ¿no? A mí me hubiera gustado que ojalá que haya habido muchos colegas viejos míos, muchos viejos de 80 o más, o 70 o más, 60, depende, ¿no? El viejo, que a veces los jóvenes son muy viejos, ¿no? Bueno, cuídense, nos vemos el próximo domingo a las 10. Les comenté, ¿no?, que después en agosto estoy convencido, estoy convenciéndome, ¿no?, de hacer algún cambio para no repetir tanto este mismo formato, para hacerlo más interesante, inclusive más interesante para mí misma, para mantener el contacto con ustedes, a quienes forman parte ya de mi vida, pero de una forma que sea más moderna, más dinámica. Por ahí no funciona y volvemos a esto, que nos ha dado bastante resultado en todo este tiempo.
Bueno, los quiero, las quiero, cuídense, hagan gimnasia, muévanse, hagan actividad física, mental y nos vemos el próximo viernes. Chao.